Si hay alguien aquí que no tiene Biblia, pues vamos a prestarle la Biblia para que todos podamos leer la palabra del Señor. Vamos al libro del Génesis capítulo 4, gloria a Dios. Génesis capítulo 4, y vamos a considerar hoy la enseñanza de la palabra del Señor. El capítulo 4 del libro del Génesis, verso 3 al verso número 8, es la parte que nos toca hoy. Acuérdense que estamos en ese proceso bíblico, versículo por versículo, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ya vamos avanzando, estamos en el capítulo 4 de Génesis, verso 3 al verso 8. Ya me lo terminamos. No se me desanime. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, ya lo tiene. Nos ponemos en pie, leemos unidos. Dice, y aconteció. Amén. Bueno, me disculpan si leo un tanto diferente. A ver, voy a leerlo mejor en la traducción nuestra. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Vamos a aprender bastante, hermanos, de esta porción de la palabra de nuestro Dios, porque nos da enseñanzas hermosas la palabra. Nos dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia, hermanos, quiero que usted entienda que la Biblia es la palabra de Dios. No contiene, es la palabra de Dios. De Génesis, Apocalipsis, es la palabra de Dios. De manera que cada texto bíblico, hermanos, trae una enseñanza a nuestra vida. Cada texto bíblico. Y yo agradezco a Dios que ya muchos de los que están aquí con sus Biblias de estudio que han adquirido, yo sé que se han ido dando idea de lo que la Biblia nos dice en estos versos. En el verso 3 que vamos a iniciar, hermano, nuestro estudio el día de hoy, verso 3, dice la palabra hermosa del Señor, aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Y sigue diciendo el verso 4, y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Estos versos, hermanos, nos habla de algo interesante, la ofrenda, Caín y la ofrenda. Y yo sé que más de uno de los que aquí estamos nos hemos preguntado por qué es que Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín fue rechazada. Hace unos días en este mismo lugar les compartí una enseñanza muy bonita, lo incomprensible del amor de Dios. Hablamos de lo extraño del amor de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de este tema? Y dice el texto que tomamos como base, dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así, el texto bíblico. A Jacob amé y a Esaú. Hoy vamos a ver algo similar en la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. ¿Por qué cree usted que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? Ya que estamos en una escuela dominical, vamos a dar oportunidad para que usted vierta lo que usted cree, entiende, ha analizado en el transcurso de los años como cristianos, porque la mayoría de los que aquí estamos hemos pasado por Génesis leyendo la Biblia muchas veces. Un cristiano que tiene 10 años en el Evangelio ya pasó más de 100 veces ahí, Génesis 4. ¿Verdad que sí, hermana? No me deja. Entonces, hoy vamos a compartir lo que nosotros pensamos acerca de este asunto. De este lado vamos a dar la oportunidad a dos y de este lado a otros dos que nos compartan qué piensan o lo que han descubierto conforme a la investigación bíblica. ¿Por qué es que Dios miró con agrado una ofrenda y rechazó la otra? Amén. Iniciamos de este lado, primer valiente, uno por uno. Bueno, quieren tiempo, bueno, mientras, amén, amén. Nuestro hermano apunta dos cosas interesantes. Escuche usted. Uno,
Dice nuestro hermano, tal vez no estaban entre las ofrendas que Dios pedía. 2, quizás lo ofreció con arrogancia o simplemente cumplir por cumplir, una obligación. Hermano Toñito, ¿levantó usted la mano? Sí, hermano. Amén. Sí, muy interesante lo que apunta la Biblia Scofield, ¿verdad? Que trae nuestro hermano, ¿verdad? Que nos habla acerca de que es el tipo del sacrificio de Cristo, la tipología ya desde el principio de los tiempos. Acordémonos que ya lo vimos eso en Génesis 3:15 también, y esto se vuelve a repetir. Bien, entonces algo importante que al final del comentario nos dice que ahí iniciaron las demás formas, religiones en donde el hombre se acerca a Dios a su manera, como quiere, como piensa que está bien. Amén. Son muy bonitos estos comentarios. De este lado ahora tenemos la oportunidad de que dos también puedan participar. Izquierda. Sí, usted. Amén. Fíjese, nuestro hermano Margarito nos dice que no lograron escuchar, que entiende aquí en lo que dice la palabra de Dios en el verso 3, que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. El hermano entiende que trajo una de la que fuera. No trajo de la mejor, trajo, será, elotes trajo más chico, pero no eligió los mejores. Acordémonos que con el correr del tiempo, hermano, cuando llegamos al libro de Levíticos, la Biblia apuntala este pensamiento y se establece la fiesta de las cosechas. Y entonces dice que tenían que traer al Señor, ¿qué parte de la cosecha? Los primeros frutos. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? De este lado, ¿alguien más que quiera comentar lo que cree? Amén. Nuestro hermano Ismael está de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Margarito, por lo que el texto nos dice. ¿Quién fue Caín? Labrador de la tierra. ¿Qué más habla de la biografía de Caín? Caín fue el primer hombre, escuche usted bien, el primer hombre que fue concebido por una mujer. Fue el primer hombre que fue concebido por una mujer, que fue engendrado por su padre Adán. El primer eslabón a través de la procreación, el primero fue Caín, el segundo fue Abel. Pero si algo podemos sacar del texto, que Caín era un hombre posesivo, ¿sí? Caín era un hombre posesivo. De hecho, el nombre de Caín viene de la raíz hebrea que significa posesión. Eso significa Caín. Un hombre que, como bien decía la Biblia Scofield, hizo lo que a él le pareció bien, rechazando, rebelándose contra el plan de Dios, ignorando las advertencias de Dios. Hizo un lado, totalmente lo hizo un lado. ¿Qué podemos nosotros aprender de Caín? Ya decía uno de los comentarios, no recuerdo quién, pero decía que Caín sí se acercó a dar su ofrenda. Sí aceptaba esa parte, pues, de dar su ofrenda, pero a su manera, ¿sí? Entonces, si hay algo que a Caín le enfureció, ¿qué fue lo que le enfureció a Caín, hermana Dalila? Ajá, fuerte y claro. Amén. Porque Dios no aceptó su ofrenda y aceptó la de su hermano. Levanten la mano cuántos Caínes hay aquí. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque Dios puede usar a las personas, Dios usa a las personas. Sí, hermano joven, iba acompañada de mezquindad, arrogante, Fíjese, alguien mezquino es alguien, ¿cómo le llamamos en nuestro castellano florido al que es mezquino? Codo, duro. Dice, pues, ay, le va para que vean. Este billetito que ya no lo agarraron ni en la gasolinera, ay, que se quede. ¿Qué di? ¿Ya qué? Pensaba yo parcharlo, que lo parche el tesorero. Y el tesorero dice, bueno, el pastor necesita combustible, órale, páselo usted, la gasolinera. Y ahí los cargamos de recuerdo, ¿verdad? Al final de recuerdo. Bien, entonces, dice la palabra del Señor que si hay algo que le enojó a Caín fue ver a su hermano, cómo era acepto por Dios, cómo su ofrenda era aceptada por Dios. Eso le enfureció, le llenó de ira, de odio, de rencor. Hermanos, estamos hablando de los primeros dos hermanitos, estamos hablando de la primer familia que desarrolló el vínculo, o el primer matrimonio que desarrolló el vínculo familiar. La primera familia, los primeros dos hermanitos. Y si ya lo que nosotros tenemos que resaltar aquí es que el enemigo no descansó en sus propósitos de destruir al hombre. Ya había alcanzado que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso, ya los tenía fuera del paraíso. Pero el enemigo no estaba contento, así como no está contento hasta el día de hoy. Usted dice, no, es porque sed es hurtar, matar y destruir. No sabe hacer otra cosa. Entonces, ya teniendo a Adán y a Eva fuera del paraíso, ahora ve a sus hijos Caín y Abel y dice, bueno,
Abel, Dios recibió su ofrenda. Como que esto ya no va bien, quizás pensó el enemigo, ¿no? Como que esto ya no me agrada. Tengo que hacer algo para detener. El enemigo hizo algo para detener esa amistad entre el hombre y Dios. Así como cuando usted empieza a buscar de Dios, a llenarse de Dios, a acercarse a una iglesia, a buscar la presencia de Dios, el enemigo hace lo mismo, busca la manera de cómo detener su amistad con Dios. Y aquí usó a su mismo hermano de Abel, Caín. Pero sí hay algo interesante, hermanos, es que Dios recibió la ofrenda de Abel. ¿Cuántos han sentido que Dios ha recibido su ofrenda? ¿Cuántos han sentido alguna vez que su ofrenda ha sido aceptada delante de nadie? No, nos podemos acercar nosotros al trono santo de Dios con nuestra ofrenda y sentir. Bueno, cuando hablamos de la ofrenda de Abel y de Caín, pues la Biblia nos está apuntando, ¿no?, que ellos ofrecieron en especie, ¿no?, lo que ellos sintieron dar. Pero ahora nosotros, hermanos, en nuestros tiempos, cuando hablamos de este asunto de la ofrenda, hermano, ¿qué puede incluir? ¿Qué puede incluir cuando hablamos de la ofrenda? ¿A qué se puede referir cuando hablamos de la ofrenda? ¿Qué encierra este asunto de la ofrenda en nuestros tiempos? Dice Dionisio que parte de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, puede ser que a eso se refiera. ¿A qué se puede referir la ofrenda? ¿Vale? La adoración. Amén. ¿Sí? La ofrenda. Benito, ¿querías decir algo? Amén. Sí, hermano. Adelante. Amén. En la actualidad, hermanos, nosotros ofrendamos al Señor, ¿verdad? Nosotros, en primer lugar, tenemos que estar conscientes que la ofrenda tiene relación, hermano, con el ofrendante. Esto nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Que la ofrenda, la especie que traemos, en la actualidad puede ser dinero, puede ser cosechas, puede ser mi tiempo, tiene mucha relación conmigo como el que ofrenda, especie y yo, tiene mucha relación. Porque de otra manera, hermanos, no tuviera ese efecto, esas consecuencias que puede tener el ofrendar solamente especie. Dice la palabra de nuestro Dios, 1 de Juan capítulo 3 verso 2, y nos empieza a dar luz por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. 1 de Juan capítulo 3 verso 2, ¿cómo dice? ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Cómo era Caín? Fíjese, aquí la Biblia nos está describiendo quién era, cuáles eran sus cualidades, cómo era su conducta. Dice que Caín, era del maligno. Sus obras eran malas. O sea, era una persona que vivía en desobediencia. Así lo está diciendo 1 de Juan 3:12, ¿no? Podemos inferir, ¿qué más podemos inferir cuando la Biblia dice que sus obras eran malas? ¿Qué podemos pensar? A lo mejor robaba, ganado. ¿Qué enfoque le gusta usted? El fruto, ¿no? Caminar en obediencia delante del Señor, ¿no? Los que aceptan el mal, el pecado en sus corazones, hermano, de manera natural van a sentir odio o rencor. De manera natural van a sentir odio, rencor, desprecio hacia los que hacen el bien. Siempre las personas que andan en lo malo, dice la Escritura. Ayer lo veíamos en la Florida, esta sección de 4 verdades espirituales para la vida eterna que estamos compartiendo allá. Y lo veíamos que una de las causas por las cuales los seres humanos no pueden disfrutar del amor de Dios, ¿cuál es, hermanos, así? Por el pecado. Por el pecado. Simplemente es el pecado. El pecado que reina en ellos. Por eso cuando usted está enojado, cuando usted está lleno de ira, cuando usted está molesto, tenemos que preguntarnos y analizar quién está al control de nuestra vida. ¿Quién está al volante en nuestra vida? En ese momento, ¿quién está al volante, Dios o el pecado? Cuando está usted, mírame y no me toques. ¿Quién está al volante de su vida? Diablo, ¿no? Estábamos platicando esta semana una hermana que nos visitó en casa y le decía yo, oiga, hermano, ¿qué es venir al templo y esto y lo otro? Le preguntaba, ¿no? Y estaba escuchando a nuestro hijo más pequeño, el bebé de 5 años, escucha, nosotros platicando, y de repente nos sacó la risa de un rato a otro de chamaco. Es que están endemoniados. Bueno, y en realidad, tiene razón. Cuando el enemigo está al control de su vida, el hombre siente hacer lo malo, solo hacer lo malo. No quiere hacer lo bueno. Pero es hermano, es cristiano, evangélico de la iglesia Manuel. Pero el enemigo está al control de su vida. Entonces tiene que venir porque la esposa viene, porque el esposo viene, o porque los hijos vienen, o porque los padres vienen, porque la novia viene, o el novio. Y entonces
pues ya estando aquí llega el momento de las ofrendas y dice, bueno, pues yo también tengo que ofrendar. ¿Y cómo da esa ofrenda? ¿Como la ofrenda de Abel o como la de Caín? Imagínense cómo viene esa ofrenda. ¿Cómo viene la ofrenda, hermanos? Así es. Ven. Fíjese entonces, estos asuntos tenemos que analizar. La ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. La Biblia nos da luz. Vamos a Hebreos 11:4. Nos habla Hebreos 11:4, nos dice, ¿quién lo tiene? Y hermano, léalo por favor. Amén. Amén. La Biblia nos da una pista, hermanos, por qué la ofrenda de Caín fue rechazada. ¿Por qué dice la Biblia que Abel ofreció más excelente sacrificio que el de Caín? ¿Por qué? Estoy atrás. ¿Por qué dice? Por la fe. Por la fe. Fíjese en lo que hace la diferencia entre una ofrenda y otra. La fe. Eso es todo, la fe, porque yo traigo mi ofrenda y digo, esta ofrenda es lo que al Señor le corresponde. Así lo estableció en su palabra y así lo voy a dar por la fe. Porque siento en mi corazón darlo, porque el Señor dice que yo debo ofrendar. De lo que me ha dado, yo debo de darle a Él lo que le corresponde. Y ahí entran las ofrendas que yo traigo al Señor. Ejemplo, aquí nosotros practicamos, ¿cuántos tipos de ofrenda? La ofrenda que va al ofrendario, no, para las necesidades de la obra del Señor, que gracias a Dios se están ocupando. Hoy los hermanos están ya casi llegando a la mitad del brocal del Pocero, donde hacemos nuestras fiestas, aquel lugar, la obra del Señor. Aquí está la ofrenda que usted dio por mucho tiempo también. Está allá en la Florida, en el tabernáculo. Bueno, ocupamos la ofrenda para esto. Cada 2 meses el hermano Arturo paga luz, se paga cada 8 días lo necesario para tener artículos de limpieza, cada 8 días tenemos comida todos. Bueno, la ofrenda, la aportación, todo lo que... Pero pregunto, ¿lo hacemos por la fe? ¿Me? Fíjese, por la fe dice, Abel ofreció mejor ofrenda que Caín. Por la fe, o sea, nosotros tenemos que estar conscientes que la ofrenda que damos al Señor en especie es algo que el Señor lo toma en cuenta. Y lo va a tomar en cuenta la ofrenda que voy a dar. Esa es la fe, que lo que yo estoy haciendo visible, quizás se lo estoy entregando a un ser humano como lo hizo Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham entregó sus diezmos a quién? A Melquisedec. ¿Conocía a Melquisedec? No, ni sabía quién era. Pero él entregó sus diezmos a Melquisedec. Ni la Biblia dice quién era Melquisedec. No se había establecido todavía el sacerdocio, pues. Pero él tomó sus diezmos y los entregó a Melquisedec. Y ahí terminó su parte, hermano. Entonces regresamos que lo que marcó la diferencia entre la ofrenda de Adán y Caín fue la fe. La fe, esta conexión que hay entre el dar con la fe en el Señor, en Dios. Dice Corintios 9:8, como dice Corintios 9:8 o 9:6, donde habla de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Dice ama o bendice? Ama. Fíjese bien, Dios ama. ¿Quién ama a Dios? El dador alegre. No dice que bendice, dice que ama al dador alegre. ¿Se va usted dando cuenta entonces qué es lo que marca la diferencia en la ofrenda? Entre la ofrenda y el ofrendante tiene que haber una conexión, y ya lo decía nuestro hermano Juve, es una expresión del carácter, una expresión de mi carácter. O sea, ¿yo doy? No creo, no puedo dar mucho. No. ¿Algún pensamiento, alguna desconfianza, alguna idea en su cabeza del ofrendante? Dice, no. Mejor cuando haga falta una lámpara, mejor cuando haga falta una banca, cuando haga falta esto, yo lo compro. Mejor lo compro. Dígame, ¿en qué está expresando esa persona en su carácter? Está expresando desconfianza. La ofrenda y el ofrendante, quiero que analicemos esta parte, porque esto se debe erradicar de nuestra manera de ofrendar. Se debe de erradicar, porque si no lo erradicamos, entonces vamos a permanecer en el mal de Caín. 100 por 1. Y nos pasa lo de los niños, ¿no? Pues yo le metí las 10 y no me ha regresado nada. Queremos ver que salga ahí. No va a salir ahí. La bendición llega diferente. Sembró 4 latas. Así dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:12. Abrirá Dios del buen tesoro de su corazón y derramará bendición, dice. Derramará lluvias. La bendición de Dios. Amén. Bueno, fíjense qué interesante cuando vemos este asunto, que la fe marcó la diferencia. Vamos al verso 6, 11:6 de Hebreos. 11:6 de Hebreos. ¿Por qué causa Caín no recibió la aprobación de Dios en su ofrenda? 11:6 de Hebreos. ¿Sí? ¿No la recibió? Pero dice que dice la Biblia, ¿quién lo tiene? 11:6 de Hebreos. Amén. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Si hubo algo que
no permitió que la ofrenda fuera recibida es que no tenía fe. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto no es un ritual vacío, como se hacen en algunas ocasiones rituales, formas, como cuando hacen sus rituales de la gente allá en su pecado. No, el traer nuestra ofrenda al Señor es algo establecido por Dios, algo establecido por Dios. En el pueblo de Israel, Dios estableció al pueblo de Israel que debía de traer, sí, estableció este asunto financiero, cómo sostener su obra y cómo sostener a los que trabajaban en su obra. Estableció una forma, Dios, cómo sostener al sacerdocio y cómo sostener su casa. Y Él dijo que todos, sin excepción, a excepción solamente de una tribu, la tribu de Leví, todos debían de traer, dice, ¿qué debían de traer? El 10% ganado. El 10%. Las primicias del fruto de su tierra, de su ganado, de sus cosechas. Fíjese cómo Dios lo estableció, ¿eh? Y esto lo tenían que traer al sacerdote, al sumo sacerdote. Pero obviamente que ahí también hubo quienes pensaron como Caín. Y era por eso que la ofrenda de la expiación, hermanos, era entregada al sacerdote, el macho cabrío era entregado al sacerdote, la oveja era entregada al sacerdote, y el ofrendante, el penitente, ponía sus manos sobre su cabeza, ¿sí? Y una mano sobre la cabeza de aquella ofrenda de expiación, y ese animal tomaba su lugar de él. Y el sacerdote entraba y le ofrecía en expiación. Si era aceptado delante de Dios la ofrenda, descendía fuego del cielo y consumía el holocausto. Aquel hombre era libre de su pecado. La aprobación venía directo de arriba. Sí. La otra era donde el hombre hablaba todos sus pecados, todo, y ponían aquel animal y lo sacaban por la puerta trasera de la tienda de reunión y lo echaban al desierto. Iba y se moría en el desierto. Entonces había formas como Dios estableció la ofrenda. Hay una conexión espiritual en el asunto de la ofrenda. No es nada más religiosidad. No, hay un efecto espiritual. Por eso, si usted ha ofrendado y no recibe nada, quizás lo ha hecho como Caín, para que digan, para que vean que sí ofrenda, para que no me quede yo ahí sentado mientras todos pasan, voy a dar pues cuando menos aquí un billete. Pero no debemos ofrendar así, debemos ofrendar con fe, con fe. Cuando nosotros ofrendamos con fe, estamos esperando la hora, el momento, porque queremos dar la ofrenda. Hay lugares en donde yo he ido y no me acuerdo de pedir la ofrenda. Termina el culto y me dicen, hermano, la ofrenda se le olvidó. Pues busquen un trastecito y ahí está. Y buscan el trastecito y todos se pasan a dar su ofrenda. ¿Quién les pidió? Nadie. Exacto, eso demuestra el carácter. Dicen, no, pues yo ya decidí dar mi ofrenda. Así que eso demuestra que se acabó el canto. Pues ya no voy a ofrendar, porque ya se acabó el canto. No, es que no es porque se acabó el canto, es porque yo siento ofrendar. Estén cantando, estén orando, yo puedo pasar y dar mi ofrenda. Señor, está de lo que tú me has dado, yo te traje, de lo mejor. Amén. Amén. ¿Qué les parece si cantamos un canto y después seguimos? Cuando hablamos de este tema de la ofrenda, como que da sueño, ¿verdad? No, que, ay, Señor, que ya no sigan hablando de ese tema. Todo menos mi dinero. Un puño de tierra, hermano. Amén. Ovejas en los corrales, ni haya fruto en vuestros viñedos, con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Para terminar esta parte de Caín, hermanos, vamos a Judas capítulo 1, verso 4. A ver qué nos dice Judas 1:4 y vamos a continuar. Judas está un poquito antes de Apocalipsis, solo es una hoja, una página. Como dice Judas 1:4, hermanos, ¿alguien lo tiene? Amén. Muchos Caín han entrado en los últimos tiempos, dice la Escritura, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que Caín hizo. Para él quería acercarse a Dios a su manera, como él quería, la ofrenda que él quería dar, a como él pensaba, no como Dios lo pedía. Dice el verso 11 también de Judas. ¿Qué dice el verso 11? Han seguido el error de Caín. Y como ya se decía antes, Caín recibió consecuencias a su desobediencia. Quiero que sepan que la descendencia de Caín desapareció. Ya no hay Caínes. Amén. Ya no debe haber. La descendencia de Caín desapareció. ¿Cuándo? En el diluvio. La descendencia de Set fue la que siguió, el que sustituyó a Abel. Si hay algo que el pecado puede hacer, hermanos, es destruir la unidad familiar, el vínculo familiar.
Cuando Caín se levanta y mata a su hermano, se destruyó el vínculo familiar. Se acabó el vínculo familiar de la primera familia. El primer asesino en la tierra, Caín. Un hombre que se acercó con su ofrenda a Dios. Un hombre que tenía aspecto de religiosidad. Un hombre que tenía apariencia de piedad. Un hombre que le trajo a Dios lo que sintió darle. Pero dentro de su corazón negaba la gracia de Dios. Dentro de su corazón era otro, era diferente, era capaz de todo. Y la Biblia nos dice que llegó al punto de quitarle la vida a su propio hermano. ¿Ya ve por qué Dios rechazó su ofrenda? Porque era un hombre malo. Dice la palabra del Señor. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura de los mismos. Dice la Biblia, trajo de lo mejor de sus ovejas. La relación entre la ofrenda y el ofrendante, ¿no? ¿Cómo debo dar mi ofrenda? Con un corazón quebrantado, contrito, dice, humillado. Y el Señor Jesucristo, cuando estaba cerca de las ofrendas allá en el templo, dice que vio que hubo hombres que traían su ofrenda y sacaban su bolsa de dinero y echaban de lo que les sobraba. Ese es nuestro error cuando nosotros traemos nuestra ofrenda al Señor, contarla al revés, de lo que nos sobra. No, la ofrenda no se cuenta de lo que nos sobra, porque entonces estaríamos midiéndonos del cielo a la tierra. ¿Cuánto medimos nosotros del cielo a la tierra? Nos mediríamos mal. No, nosotros medimos de la tierra al cielo. La ofrenda es primero. Dice la palabra del Señor, Corintios 16, primera de Corintios: cada primer día de la semana, cada uno aparte algo, según haya prosperado. O sea, la ofrenda no es llegar y, a ver, ¿qué me quedó por aquí? Unas morrayitas después de comprar el pan. Ándale, ahí te va, un chorro de monedas, órale, que suene. Eso no es ofrenda, eso es limosna. Y la limosna se le da, pues, no sé, al que está pidiendo limosna, ¿no? A ver, espérate, a ver, capaz me sobró. Ahí te va, ahora la monedita. En Dios es ofrenda. Cada primer día de la semana, cada uno aparte algo, según haya prosperado. Aleluya. No, según haya prosperado, dice. Según haya prosperado. Amén. Y dice la Biblia, según haya prosperado, es equitativa la ofrenda, según yo haya prosperado. O sea, debo estar abierto en este asunto de fe. Quiero que sepan, hermanos, que hay personas que han entendido esta conexión entre la ofrenda y Dios. Lo han entendido, y es por eso que hay personas que se han agrupado en clubes, los clubes, y que son personas que ayudan a los necesitados. Son personas que dan, que ayudan, que dan. Dan sillas de ruedas, dan muletas, ayudan, dan. ¿Sabe por qué? Porque han entendido este asunto del dar, que en el dar está el recibir. Y entonces ellos se han quedado con esta parte nada más del dar, porque saben que en el dar reciben. Y hay personas que hacen llegar sus aportaciones a las iglesias, pero no asisten a las iglesias. Aquí mismo, entre nosotros, hermanos, como congregación, hay personas que cuando hacemos eventos, cuando hacemos trabajos, hacen llegar sus aportaciones. En este evento que tuvimos, hubo personas que hicieron llegar sus aportaciones, pero no asisten a los cultos. ¿Saben por qué? Porque ellos han logrado descubrir que en el dar ellos reciben. Y nosotros los cristianos tenemos que aprender a descubrir esta conexión que hay entre el ofrendar a Dios con fe y el ofrendar a Dios nada más por obligación. Y yo le invito a que usted lo ponga en práctica. Póngalo en práctica y la bendición va a ser para usted. La bendición va a ser para usted. De veras, póngalo usted en práctica. Póngase usted de acuerdo con Dios, pero no con prejuicios aquí en su mente. No con prejuicios en su mente, No de su ofrenda con prejuicios, porque puede ser que los prejuicios vengan y digan, no doy. ¿Por qué razón? Muchas razones, pueden haber muchas razones. No, sin prejuicios. Yo voy a dar lo que al Señor corresponde. Y ahí terminó mi función. Di y se acabó. Lo demás le corresponde a Dios. El uso del recurso, la forma, cómo se aplica. Por eso es que cada 2 años renovamos aquí directivas y a ver, fulano, tú te vas a encargar de hacer este trabajo del dinero, a ver, recogerlo, aplicarlo, y ese fulano, ¿no? Mi función termina cuando yo doy, hasta ahí. Pero si yo no doy porque tengo desconfianza, porque desconfío del hermano fulano, de la hermana fulano, entonces yo estoy deteniendo la bendición, no estoy dejando que la bendición de Dios llegue a mi vida, yo mismo, porque la Biblia dice, y es clara, en Corintios 9, 6 al 8, el que siembra escasamente, ¿cómo segará? Escasamente. Ya, no sembró porque este año pensó que no iba a haber lluvia. Sembró 3 pasitos, va a cosechar 3 pasitos, porque sembró sin fe. Pero siembra con fe y dice, voy a sembrar 2 hectáreas por fe.
Así que si se cosecha dinero, ¿de a cómo sembraría usted? ¿De a cómo sembraría usted si se cosecharan billetes? De los más grandes, ¿no? De los más grandes para cosechar abundante de su pueblo. Pero aprendamos a darle a Dios lo mejor. Aprendamos cada día a darle al Señor no la ovejita que viene quebrada. Porque en el antiguo tiempo Dios lo advirtió en el libro de Miqueas, no darle la ovejita quebrada. No, eso no era aceptable a Dios. No darle la ovejita que ya le faltaba un ojo. No irle a robar al vecino para traerle a Dios. No, Dios le dice al pueblo y de manera muy fuerte, dice en el libro de Levíticos, porque ofrenda de perro y de prostituta no traeréis a mi casa, dice Jehová. Así dice la Biblia, no lo digo yo. ¿A qué se está refiriendo esto? A una ofrenda de inmundicia, de pecado, que sea el resultado de un negocio de pecado, de maldad. Amén. Que los jóvenes, búsquenlo en Levíticos, usen la tecnología. Ayúdenme para que los hermanos no se vayan a quedar ahí con ese pensamiento de que, híjole, el hermano dijo feo. No, ahí está en Levíticos. Amén. Gloria al Señor. Sí, Deuteronomio 23:18 dice, no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación hace a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Deuteronomio 23:18. Ahí está la palabra. Entonces nuestra ofrenda que yo traigo a Dios es algo limpio, que debe de salir de las ganancias justas, no de un robo, algo que me lo gané, ¿verdad? ¿Y en dónde entra la ofrenda pastoral? O sea, ¿a dónde entra el apoyo pastoral? Bueno, eso estaba en el libro de Levíticos también. A ver, Nicho, búscame en el libro de Levíticos, donde Dios estableció el apoyo a los sacerdotes. Ya estaba establecido en el libro de Levíticos. El apoyo, sí, al sacerdocio, como retribución de su trabajo. Así dice la palabra del Señor, que tenían que haber retribución por el trabajo al sacerdocio. Este era un apoyo que los sacerdotes recibían, porque ellos trabajaban todos los días en la obra del Señor. Y entonces le traían lo necesario. 11 tribus sostenían a una tribu en el pueblo de Israel. Amén. Alguien ayuda a Nicho porque Nicho se quedó así. Gloria al Señor. No hay señal. Amén. Números 18:21 dice, y aquí yo he dado, dice, a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que le dio Dios a los hijos de Leví? Todos los diezmos. Eso le pertenecía al sacerdocio en el antiguo tiempo. O sea, y en la actualidad, hermanos, sí, en la actualidad, la palabra del Señor nos dice que el que trabaje en el altar, coma también del altar, dice la palabra del Señor. Sí, así dice la palabra. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y de los que sirven al altar, del altar participan? Esto está establecido en la palabra del Señor. Entra esta parte del apoyo a los que sirven, Señor, para que no vaya... podemos ampliar la enseñanza, pero solamente una idea, ¿verdad? Porque estamos hablando de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Entonces, es importante que nosotros sepamos que lo que hacemos es bíblico, ¿sí? En nuestra congregación establecimos un sobrecito y una cajita. Nuestra ofrenda es, Señor, en la cajita. Y el apoyo a los que sirven, a los que servimos, al pastorado, es en el sobrecito. Pero es un apoyo voluntario, nada más. De ahí entonces que nadie está obligado a dar el apoyo. Pero sí todos nosotros estamos enseñados por la palabra a dar nuestra ofrenda, porque la ofrenda le pertenece. Amén. La ofrenda le pertenece, Señor. O sea, con esto yo les digo que el que no quiera apoyar al pastor, pues no pasa nada. Pero el que se retrae su mano para no dar su ofrenda al Señor, está en serios problemas, porque ahí sí es un problema entre el hombre y Dios. Aleluya. Sí. ¿Recibió Dios con agrado la ofrenda de Abel? Sí, porque lo hizo con amor, lo hizo con fe, trajo lo mejor. Y es ahí donde nosotros nos quedamos, de que nosotros los creyentes en Cristo Jesús debemos traerle al Señor lo mejor. Amén. Sí, gloria a Dios, hermano. Si el Señor le concedió firmar un contrato, no sé de cuántos miles de pesos, traigan al Señor lo mejor. Señor, aquí traigo lo mejor. Yo voy a darte lo mejor, Señor, de lo que tú me has dado. Hace falta ponerle una puerta a aquel lugar donde nos reunimos, Señor. Yo lo voy a poner solo porque tú me has bendecido. Yo lo voy a poner como mi ofrenda, Señor, porque tú me has bendecido.
Hace falta una ventana, yo lo voy a poner como mi ofrenda, Señor, porque tú me has bendecido sin necesidad que ande el pastor o el directivo. Oye, a ti te está yendo bien, oye, apoya la obra, no seas malo. No, el cristiano debe aprender a dar lo mejor, porque si le piden, si le exigen, entonces está pasando lo de Caín. Por eso alguien me decía, cuando usted necesite algo para la obra del Señor, dígame. No, yo no le voy a decir a nadie nunca. Y se lo he repetido muchas veces, a nadie le voy a decir nunca, porque entramos en la ofrenda de Caín.